Muchas gracias, doctora, por esta presentación, por esta estupenda presentación y por toda la información que nos ha dado en esta charla. Antes de continuar con las preguntas, quería volver a explicar brevemente cómo podéis hacer preguntas. Si queréis utilizar el micrófono, simplemente utilizad el icono de la mano que veréis en vuestro panel de control. Yo os daré paso para que vosotros podáis hacer la pregunta y si preferís hacer las preguntas por escrito, pues podéis utilizar la ventana de preguntas que también veis en vuestra pantalla y yo recibiré las preguntas y se las haré a la doctora para que pueda contestarlas. También comentaros que este seminario está siendo grabado, que estará a disposición si lo queréis volver a ver otra vez en las redes sociales de Amilo, de la Asociación Española de Amiloidosis. Y bueno, vamos a pasar a la primera pregunta que nos acaba de llegar. Bueno, de momento solamente ha dicho buenas tardes, muchas gracias. Bueno, está escribiendo la pregunta. Voy a comenzar por otra pregunta y cuando acabe de escribir la pregunta volveremos a ella. Quería preguntarle, doctora, la relación que hay entre el mieloma y la amiloidosis AL. Ha comentado que son enfermedades muy similares, incluso comparten tratamiento algunas veces. En algunos casos, pacientes con amiloidosis AL pueden desarrollar mieloma y viceversa. ¿Qué relación hay entre estas dos patologías? Bien, una pregunta muy difícil de contestar. Todas las amiloidosis AL tienen en la médula las mismas células cancerosas que el mieloma. Todas. Es una cosa que he mencionado, pero no todos los mielomas tienen amiloidosis. No sabemos por qué. Algunas células plasmáticas fabrican amiloide y otras no. Podríamos decir que todas las amiloidosis AL tienen un mieloma, aunque sea un mieloma pequeñito, porque la célula cancerosa es la misma, pero no todos los mielomas tienen amiloidosis. Aquí lo que determina el pronóstico es la presencia de amiloide. El nombre es lo de menos. Técnicamente, si tenemos más de un 10% de células plasmáticas en la médula, le podríamos llamar mieloma. Aquí el kit de la cuestión no es qué nombre le ponemos, si le llamamos mieloma con amiloidosis o solo amiloidosis AL, sino cómo lo tratamos, porque repito, lo que define el pronóstico es la afectación de órganos. Utilizamos los mismos fármacos, pero de manera completamente distinta, porque un enfermo con una amiloidosis AL y afectación cardíaca no se puede tratar exactamente igual que un mieloma joven. Pero la base del tratamiento es utilizar los mismos fármacos que utilizamos en el mieloma. No sé si he contestado la pregunta o la he liado más, porque es una pregunta que me hacen no solo pacientes, sino compañeros. No hay una línea definida. Entonces, reservamos el término de mieloma para el que no tiene amiloidosis, evidentemente, pero todas las amiloidosis AL tienen mieloma en la médula. No sé, repito que no sé si he aclarado o la he liado más. Yo creo que ha aclarado la respuesta y además porque, como bien comentaba, es bastante complicada la relación entre las dos patologías. Voy a dar paso a Mercedes Manzanares, que ha levantado la mano para hacer una pregunta a través del micrófono. Mercedes, cuando quieras. Hola, buenas tardes, doctora. A ver, yo estoy pendiente de un trasplante autógeno. Soy de Sí, la Comunidad de Madrid y me llevan en el Ramón y Cajal. sí. Y mi pregunta es, La doctora Blanchard. sí, justo. Le da usted El- recuerdos de mi parte. Ay, gracias. Bueno, le comenté que íbamos a tener este webinar, Sí. sí. Y ella también me dijo que la conocía y que estaban en contacto. Mi pregunta es, mi caso es que además de tener amiloidosis A, también tengo neutropenia severa. Entonces, en ese caso, ¿los trasplantes autógenos son contradictorios o realmente? No tiene nada que ver. Me imagino que para hacerle un trasplante, utilizamos mejor el término autólogo. Para hacerle un trasplante hay que sacarle células madre primero, que no sé Sí, si bueno, las eso tiene ya usted. las han sacado, sí. Pues entonces, si ya se las han sacado, olvídese de la neutropenia. Cuando Ah, vaya usted, cuando le hagan el trasplante, le van a dar una dosis muy alta de quimioterapia y entonces sí que va a estar neutropénica, pero como le van a poner sus células, pues no hay problema. Bueno, no hay problema, a ver, recuperará, ¿eh? Pero ya. muchos enfermos, tanto con mieloma, con amiloidosis, con enfermedades de las que manejamos nosotros, a veces tienen neutropenia pues porque les hemos puesto tratamientos que dañan a la médula ósea. Pero si ya tiene usted sus células guardaditas, no hay problema. Hombre, su médico estará pendiente de sus cifras, intentará que no tenga problemas, pero de cara al procedimiento del trasplante no hay problema.
Bien. Y otra cosa, yo por ejemplo estoy notando mucho así una pérdida de visión. ¿Esto puede ser debido a la amiloidosis o a la No, cortisona o los corticoides? muy poco probable. Lo más probable es que se deba a los corticoides que habrá recibido usted en los Sí, tratamientos. Sí. sí, sí. Pero vamos, suele mejorar al suspender el tratamiento. No se cambie de gafas ahora porque hay cambios de agudeza visual muy rápido y lo mismo recupera. Ah, muchas gracias. Bueno, voy a dejar. Gracias. Perdona, Mercedes, que puedes continuar. No, decía, o sea, la siguiente pregunta era que si hay datos así o porcentajes de casos así de trasplantes autólogos que realmente no, pues al final el paciente no mejore, no A ver, consiga pues los resultados que se buscan, si hay eh, porcentajes. llevamos muchos años haciendo trasplante autólogo en amiloidosis AL. Hay cientos de series, hay una experiencia ya de 20 y tantos años, de 30 años, porque antes no había nuevos fármacos. Usted le habrán puesto probablemente alguna combinación de bortezomib y el bortezomib empezamos a usarlo en el año 2008, más o menos. Entonces tenemos mucha experiencia con el trasplante. El trasplante, una cosa es que no haya problemas, que hoy en día no solemos tener problemas con el trasplante, y otra cosa es que consigamos erradicar la amiloidosis durante un periodo largo. No tiene nada que ver el procedimiento del trasplante con los resultados. Si la enfermedad hematológica está controlada y sigue controlada y después del trasplante no hay enfermedad hematológica, el enfermo mejora casi siempre. Es bastante agradecido esto, pero va a pasar un periodo después del trasplante. No se piense que esto es como cuando uno le pone un corazón, que sale estupendamente del hospital. El periodo inmediato post-trasplante, pues a veces el enfermo no está bien y uno piensa, ¿para qué me han hecho esto? Pero bueno, tenga un poco de paciencia porque generalmente todo el mundo a los 2 o 3 meses del trasplante está muy bien. Y lo bueno del trasplante es que consigue respuestas muy duraderas, porque muchas veces ponemos un tratamiento y a los 2 años vuelve la enfermedad. Sin embargo, las respuestas que conseguimos con el trasplante, lo bueno que tienen es que suelen durar mucho. Eso es lo bueno del trasplante. Vale. Yo, mi caso es que la realidad es que es un poco, a ver, la doctora Blanchard me dice que es un poco especial o que tienen pocas, o que no es un caso un poco atípico, porque realmente no, mi estado general me encuentro bien, no, pero tengo una afectación pulmonar, aunque en neumología me dijeron que la capacidad pulmonar es impresionante, entonces, bueno, pero tengo la afectación pulmonar. Y entonces ella me ha dicho que mi afectación es en los tejidos blandos. Entonces, realmente, ¿a qué se refiere cuando me dice que la afectación es en tejidos blandos? Como he mencionado antes, se puede tener amiloide en cualquier sitio. Entonces, por lo que me está contando, parece que tiene usted amiloide en el pulmón. Mejor, si el corazón lo tiene bien, pues mucho mejor. Como he dicho antes, el trasplante autólogo, todos esos fármacos que sacan en la lista quitan la enfermedad hematológica, pero el amiloide no se puede quitar nada más que con el paso del tiempo. O sea que el amiloide que tiene en el pulmón tardará en quitarse. Porque eso hay que esperar a que el cuerpo lo disuelva. Pero es frecuente la afectación pulmonar. Pero es rara, pero no es tan rara como la afectación de otros órganos. Y bueno, de cara al pronóstico, si su corazón está bien, pues mejor. Pero ya le digo que vemos con frecuencia enfermos con afectación pulmonar. Eso es lo que le quiere decir la doctora Blanchard. Tejidos blandos, pues se refiere piel, pulmón, por ejemplo. Esos son tejidos blandos. Muchas gracias, doctora, por esta respuesta. Vamos, si le parece, a la siguiente pregunta. Dice, buenas tardes, gracias de antemano. Mi mujer tiene 45 años, tiene diagnosticada amiloidosis AL y le afecta a la tráquea y a los pulmones. Ya se ha sometido a autotrasplante. La pregunta es, ¿los fármacos prometedores de los que he hablado podrían utilizarse en su caso? Muchas gracias. Podrían, pero el problema, los fármacos, es el mismo caso que comentaba Mercedes, afectación de pulmón, y hoy por hoy los fármacos que menciona, el Birtamimab y el Cael, son fármacos que no están aprobados para su uso, ni en este país ni en ningún otro, están en ensayo. ¿Que tengamos estos fármacos en 2, 3, 4 años? Pues no lo sé, no soy adivina. Los ensayos tienen buena pinta.
pero probablemente en un futuro podamos utilizarlos. Si su esposa se ha sometido a un trasplante autólogo, es de esperar que la enfermedad se vaya eliminando con el tiempo, pero una vez que ponemos tratamiento, luego ya es esperar. No podemos hacer más para quitar el amiloide. Muchas gracias, doctora. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta que nos llegará por el micrófono. Es de Jonás Ginés. Jonás, cuando quieras. Buenas tardes, Jonás. Ahora. Hola doctora, ¿qué tal? ¿Se me Buenas escucha tardes, aquí bien? estamos. Me alegro oírle. Nada, encantado de saludarla. Bueno, me han quitado muchas de las preguntas, porque tenía alguna pregunta sobre el trasplante autólogo, pero ya la he respondido a la anterior. Pero bueno, tengo otra. Saben ustedes mucho. Sí, yo que ya llevo 3 años y medio, ya sabe usted. Bueno, No la hace llamo... falta que me lo cuentes, sí. Bueno, ahora mismo estoy ingresado por tema del sodio bajo y mis edemas y mis cosas. Ya lo sabe usted. En los estudios para nuevos fármacos, ¿eso cómo se hace? ¿Ustedes seleccionan los perfiles que les interesan y llaman a las pacientes que pueden hacer ese estudio o tienen que estar atentos los pacientes? No, los ensayos generalmente los organizan las compañías que fabrican los fármacos, aunque también los pueden organizar sociedades científicas. Y entonces lo que se hace es pensar qué enfermos se pueden beneficiar. Este fármaco lo vamos a utilizar en estos casos. Es decir, el enfermo no puede, nada más que el enfermo no puede decir yo quiero participar. Hombre, puede decir si luego se lo ofrecen, pero esto no es iniciativa de los enfermos. El enfermo no tiene que estar pendiente, porque generalmente en todos los hospitales grandes de España, todos los médicos en determinadas especialidades conocen los ensayos que hay en marcha y si hay un ensayo disponible en España, nadie tiene ningún problema en enviar a un enfermo a otro hospital. La situación es distinta de en Estados Unidos. En Estados Unidos se depende más de la iniciativa del enfermo. Aquí el enfermo no tiene un papel activo. Tiene que ser los médicos responsables los que consideren si un enfermo puede ser incluido en un estudio o no, si cumple los criterios. Y luego ya es cuestión de los criterios. Muchas veces nosotros no podemos conseguir que un enfermo entre en un estudio si no cumple unos determinados criterios. Por ejemplo, si se hace un ensayo con uno de estos nuevos fármacos para afectación cardíaca, el enfermo que no tenga afectación cardíaca no puede entrar. O, por ejemplo, Sí. si las condiciones del ensayo son enfermos que no hayan recibido nunca tratamiento, enfermos de nuevo diagnóstico, pues entonces los enfermos que ya hayan recibido tratamiento no pueden entrar, ¿no? Ya, Los pero criterios entonces no yo son no tengo que hacer modificables. nada. No, usted no. Si hubiera algún ensayo, no se preocupe que alguien se lo plantearía, pero activamente no puede hacer nada. Vale. Y luego ha dicho que era muy importante ver lo que es la nutrición y la nefrología. A mí nunca me ha visto ningún nefrólogo ni ningún nutricionista. ¿Sería conveniente que a todos los pacientes les viera un nutricionista y un nefrólogo o no? No se puede generalizar. El nefrólogo es imprescindible en los casos en los que riñón falla. Su función renal, Jonás, es bastante buena. Lo que pasa que a veces, si se hincha mucho y le ponen muchos diuréticos, pues el riñón sufre. Pero para eso en general no necesitamos a los nefrólogos. Los nefrólogos son muy Vale. necesarios en los casos en los que hay mucha eliminación de proteína y los enfermos que tienen que ir a diálisis. Respecto a la nutrición, cada vez nos damos más cuenta que la práctica mayoría de los enfermos con amiloidosis AL necesitan soporte nutricional, pero eso también depende mucho de la disponibilidad en cada centro, ¿eh? Nosotros a veces lo tenemos más fácil, otras veces no tan fácil. No voy a decir que estamos estupendamente, ¿eh?
En general, con los enfermos ingresados, cuando ingresan para trasplante, conseguimos más apoyo, pero sí que es verdad que es un aspecto muy necesario. Bueno, aquí veo yo más problemas de formación académica, o sea, que sí que hay nutricionistas, pero que no conocen la amiloidosis, y entonces, claro, Bueno, no te pueden eso... hacer una dieta, claro, te dan una dieta, pues oye, como tienes una miocardiopatía, pues baja en sal, baja en grasa, lo normal que le darían a cualquier persona, ¿no? ¿Sabes? No, Sí, lo que pasa es que esto es mutuo, Jonás. Yo nunca voy a aprender si no veo enfermos. Y a lo mejor el nutricionista que le ve no tiene una experiencia especial en amiloidosis, pero si toma interés y lo puede mirar, pues hay información. sí, si coges un ¿Me buen médico, entiendes? sí, sí. Igual que yo cuando acabé la carrera no me sonaba de nada la amiloidosis, pero a la fuerza no hago más que ver enfermos con amiloidosis, pues me lo he tenido que estudiar, nadie nace sabiendo. Claro, y será por cosas para estudiar sitios, madre mía. Claro, es difícil tener una experiencia en nutrición en amiloidosis, pero los enfermos, los nutricionistas, los endocrinos, tienen experiencia en nutrición de enfermos muy malitos por muchas cosas y no específicamente tienen que ser expertos en nutrición en amiloidosis. No sé si me entiende. Sí, que ya ve el caso y dice, bueno, vuelva la semana que viene, ¿sabes? Y durante esa semana, pues averigua, ¿no? Estudia por las vías que vea adecuadas. Sí, Pues lo sí. veo. Bueno, pues nada, espero verla pronto y Espero verle pronto, Jonás, a mejorarse. venga, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Jonas, por tu pregunta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, también que entrará por micrófono, por viva voz. María Trinidad, cuando quieras. Parece ser que el micrófono no funciona. Está silenciada, estoy intentando quitarle el silencio, pero parece ser que no funciona bien. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, luego lo volveré a ver, si no, luego lo volveremos a intentar otra vez con María Trinidad. Francisco, que también quería... Francisco Rodríguez. Ahora te escuchamos. María ¿Me Trinidad, escucháis? adelante. Buenas Sí, ahora sí. tardes. Buenas tardes. Soy Trini, llamo de La Rioja. Entonces, tengo amiloidosis y hace 4 años me hicieron un autotrasplante de médula. Ahora, el año pasado, pues la enfermedad ha vuelto otra vez a resurgir. Y entonces yo tengo afectado el riñón y ahora parece que también el corazón. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente, Trinidad. Vale. Bueno, pues ayer empecé un tratamiento nuevo en Logroño y me están haciendo con Dara y combinado con Pelcade. ¿Me escucháis? Vale. Sí. Entonces ayer... Creo que su médico me ha consultado el caso, Trinidad, porque me suena sí. mucho. Sí, la doctora Y, Herrera, sí. sí. Me lo dijo que había hablado con usted y entonces, bueno, pues era a ver qué le parecía y esto. Me están poniendo, pues claro, aparte del Dara, empecé ayer, entonces ayer me pusieron una parte y hoy me han puesto otra. La primera vez me dijeron que en 2 partes, ¿no? Y ya a partir ya de la semana que viene, en una dosis, o sea, cada semana una, ¿no? Combinado con el Belcade. Y entonces me están poniendo, bueno, pues eso, pues también las cortisonas, el Montelucas, el Valaciclovir, hidroxil y lírica. Eso es lo que estoy ahora con esto. Sí. Entonces, a ver qué le parecía, porque claro, Pues, el autotrasplante no me ha durado nada, o sea... Claro. No vamos a desencantar a Mercedes. Muchas veces, hace 20 años pensábamos que ya el trasplante ya era suficiente, pero hay muchos enfermos que vuelve la enfermedad. Por eso lo que intentamos, por lo menos yo nunca hago un trasplante en directo.
pongo tratamiento antes para evitar esto precisamente, que la enfermedad vuelva después del trasplante. Ya no podemos echar marcha atrás. Su enfermedad ha vuelto, pero está usted recibiendo quizá la mejor combinación posible, Trinidad. Me alegro, me alegro, me alegro. Porque su doctora planteaba, digo, mira, posibilidades después de un autotrasplante, pues otro trasplante no tiene mucho sentido, sería muy tóxico, pero el daratumumab produce muy buenos resultados. Y como hacía mucho tiempo que no había recibido nada, pues le sugerí que lo combinara con Belcade. Está usted recibiendo una combinación muy buena y que probablemente, a ver si hay suerte, consiga controlar la enfermedad y tenerla bien durante mucho tiempo. Me alegro muchísimo, me alegro muchísimo. Me está dando muchos ánimos esta tarde. Mejor no podría recibir. Gracias, muchas gracias. De hecho, es lo que hemos decidido la doctora Herrera y yo, así que no tengo remedio que me parezca bien, claro. Sí, no, es que ella comentó el otro día, ánimo, pues porque nosotros... Sí. No, que como nosotros le comentamos que éramos de la asociación y tal, y entonces que nos gustaría, eso se lo planteamos hace unos meses, que nos gustaría que usted nos hubiera dado una segunda opinión. Entonces ella dijo, bueno, no os preocupéis que yo me voy a poner en contacto con ella. Mire, es lo que le comentábamos antes. A veces enviar a los enfermos es complicado físicamente. Jonás viene regularmente a Puerta de Hierro, pero si a mí si un compañero me consulta, yo no tengo ningún problema en responder. Entonces, ánimo porque aparte que se tolera muy bien el tratamiento, estamos viendo resultados muy buenos. Así que... Me alegro muchísimo. Ánimo. Venga, muchísimas gracias. De nada y un abrazo. Un abrazo fuerte. Gracias. Muchas gracias por la pregunta y por la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Francisco Rodríguez, cuando quieras. Hola, buenas. Soy la hija, si él no quiere hacer de vergüenza. No pasa nada, adelante. Nada, que era para preguntar. Él va ahora, el día 21 de este mes, va a trasplante. La doctora... Disculpe, Francisco de Málaga. Sí, de Málaga. Ah, me alegro saludarles. Gracias, igualmente. Era para preguntarle, hoy ya hemos estado en el hospital, han estado haciendo ya las últimas pruebas para ir ya el día 21 que ya ingresa para trasplante. Y lo que quería preguntarle, porque también ha dicho que, bueno, el líquido de la barriga desde el 25 de enero no le han vuelto a sacar más líquido. Pues fenomenal. Ya le dije que era cuestión de paciencia, esperar un poquito a que mejorara antes de lanzarse al trasplante. Sí, la verdad que por ahí muy bien. Y luego también nos han dicho que, su nutricionista le mandó que tenía que tomar muchos batidos de proteínas y los sobres estos también de proteínas que no recuerdo cómo se llaman, pero bueno, en total era mucha proteína. Y hoy nos han dicho en el hospital que no tome tanto batido ni tanta proteína porque le daña el riñón. Sí, es que es complicado a veces, entonces eso hay que mirarlo con mucho cuidado. Yo no le puedo dar una recomendación que valga para todo el mundo. Hay gente que le viene bien tomar un aumento de proteínas, pero no siempre tomar muchas proteínas es bueno, todo depende. Pero bueno, ya lo irán valorando. Entonces, puede depender también de cada momento. En unos momentos puede que la gente necesite más proteínas y luego no tanto. Pero bueno, ya le digo que no se pueden hacer unas recomendaciones de nutrición que valgan para todos los enfermos. Cada enfermo necesitará una cosa distinta. Ajá. Y nada, también era eso, para decirle lo de la barriga, que estamos contentos por eso, porque ya la verdad que ya se le hincha bastante menos. Y lo que sí que tiene dolores, imagino que eso será normal, ¿no? Los dolores como punzadas en la barriga, ¿no? Bueno, hombre, ha estado mucho tiempo con mucho líquido en la barriga. Si ya no tiene tantas citis, pues y no tienen que sacarle líquido, conservará mejor las proteínas. Pero que tenga molestias, dolor, eso, pues cualquiera sabe de qué puede ser. Pero muchas veces es de algunas también de las punciones. No sabría decirle. La proteína sale un poco baja todavía. Sí, hombre, es que no se puede mejorar de un día para otro, pero si ya no hace falta sacarle tanto líquido de la barriga, seguramente habrán mejorado. Bastante. Entonces ya va a trasplante, Francia, ya va a trasplante, ¿no? Sí, hoy ya le han hecho todo el ecocardio que le faltaba
y ya le han estado mirando ya también el PIT para ingresarlo ya el día 21, posiblemente. Ya los que están ingresados, cuando salga el que esté ingresado, entráis. Muy bien, pues que vaya todo bien. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Voy a continuar con la siguiente pregunta que nos llega por escrito. Bueno, realmente son 3 preguntas, las voy a leer las 3 juntas y si luego necesita que vuelva a repetirlas, no hay ningún problema. Dice, muchas gracias, doctora, por esta brillante y esperanzadora charla. Para acceder al Hospital Puerta de Hierro desde otra comunidad autónoma, la forma sería a través de nuestro hematólogo. ¿Existe algún ensayo clínico actualmente? Y la tercera es, ¿recomendaría trasplante autólogo a un paciente de 69 años con afectación renal y cardíaca? Muchas gracias. Pues, como ya he comentado antes, para poder ver en Puerta de Hierro o en cualquiera un enfermo de otra comunidad autónoma, hace falta un trámite que se llama canalización. Eso lo puede hacer el hematólogo. El hematólogo tiene que solicitar a las autoridades sanitarias de la comunidad de procedencia que lo remitan al Hospital de Puerta de Hierro. Eso es un trámite que es igual para toda España. Respecto a los ensayos clínicos, ahora no tenemos en marcha ningún ensayo clínico para enfermos con amiloidosis AL. Es posible que tengamos algún ensayo en verano con uno de los anticuerpos, pero para enfermos que no han recibido tratamiento previamente. O sea, un enfermo que haya recibido cualquier tipo de tratamiento no podría ser incluido en el ensayo. Y respecto a la pregunta del trasplante autólogo, pues como casi todo, depende. Yo siempre cuento que el mejor enfermo que hemos tenido en muchos meses trasplantado es un enfermo con una amiloidosis y 74 años. Estuvo 10 días en el hospital. Todo depende de cómo esté la persona. La edad no es un criterio único. Si el enfermo está bien, hay unos criterios publicados. Eso no me lo he inventado yo. Si el enfermo, por ejemplo, no se suele aceptar para trasplante enfermos que tengan marcadores cardíacos muy alterados o que no se puede, simplemente con el dato de la edad yo no puedo responder a esa pregunta, pero la edad no es el único criterio que utilizamos para decidir si un enfermo se puede trasplantar o no se puede trasplantar. Todo depende de la afectación cardíaca. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta de Begoña Congil, cuando quieras. Adelante. A ver si podemos darle paso con él. Creo que ya está silenciada. No sé si está silenciando ella su propio micrófono. No, ahora. Ya está. Ahora. Hola. ¿Qué tal, Begoña? Buenas tardes. ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes. Ya nos veremos pronto, con lo que no quiero quitarle tiempo a otros pacientes. Solamente era, pues bueno, saludarla y comunicar que estoy agradecida a través de la primera grupo de el primer simposio que hubo en Puerta de Hierro de amiloidosis. A través de toda esa gente que pude tomar contacto ahí, he conocido gente que tiene la misma afectación como Mercedes, que antes ha comentado que tiene una afectación pulmonar. Afectación pulmonar. Efectivamente, que es como la que padezco yo, que me encontraba un poco ahí, pues como en la isla del Robinson Crusoe. Porque incluso cuando iba a la consulta usted me comentaba que bueno, que no había demasiados casos con afectación solamente pulmonar. Mi pregunta va un poco en ese camino, ¿no? Creo y tengo la sensación, bueno, los últimos resultados los veré con usted el próximo día 15, porque nos veremos el próximo día 15, pero a mí me da la sensación, sin conocer ni saber y esperando que ojalá sean buenos los resultados obtenidos, que no solo tengo una afectación pulmonar, sino que noto esa rigidez y esas neuropatías que le comentaba desde el principio y que yo le sigo comentando cada vez que voy, que quizás tengan un sentido más que de restos de quimioterapia. Yo ahora, por lo que he estado escuchando, he leído y la exposición que usted ha hecho,
puede que tengan que ver con el tema de amiloides, que como bien ha dicho antes, nosotros tengamos depósitos de amiloides en otras zonas del cuerpo, ¿no? Esa es una de las dudas que le quería plantear. Claro, a la vez usted dice que solo se sabría eso si nos hicieran biopsias de esas zonas del cuerpo. No hay otra forma de saberlo. Si nosotros los pacientes le transmitimos nuestros síntomas, no se puede ya por una opinión generalizada del resto de los enfermos decir, pues este síntoma de ardor de piernas o de pinchazos en las plantas de los pies o de rigidez, etcétera, etcétera, que estamos sintiendo, o que en mi caso me pasa, hinchazón muy grande cada vez más en los tobillos, mucha retención de líquidos, mucha torpeza en las manos por esa retención de líquidos, etcétera, etcétera, sin querer extenderme. Porque luego también, oyéndole hablar antes, cuando vamos a otros especialistas, como es mi caso, que además de usted también me sigue ahí en Puerta de Hierro el neumólogo por el tema del pulmón, veo que no hay mucha comunicación, no, quiero decir que el neumólogo está un poco como a lo suyo, ¿no? Si tengo infección pulmonar, las veces que he tenido infección pulmonar, bien, pero él nunca relaciona ni habla de la amiloidosis. Bueno, no me quiero extender, pero creo que me han entendido qué es lo que quiero preguntar, ¿no? ¿Qué tipo de...? Dime. Begoña, es complicado. Puede haber amiloide en cualquier sitio menos en el cerebro. En cualquier sitio. ¿Qué pasa? Que los síntomas no son específicos. Si yo hago un ecocardio y veo un corazón gordo y sé que el enfermo tiene amiloidosis, ahí hay amiloide. Pero si un enfermo me cuenta que se nota torpe, pues yo no puedo relacionar eso. En cualquiera de los casos no hay manera de... salvo biopsias o determinadas, por ejemplo, el corazón se puede hacer un ecocardio. Begoña tiene afectación pulmonar. Lo hicimos al principio, el ecocardio, claro, ¿te acuerdas? Pero hay órganos que no se pueden ver con técnicas de imagen y sobre todo, si el tema no es que se pueda relacionar con la amiloidosis, que se puede relacionar, a esas alturas, después de 3 años que tú sabes del trasplante... Pero Begoña, el amiloide no tenemos manera de quitarlo. Lo sé, doctora. Lo que noto es mucho dolor neuropático. Al principio lo achacábamos, recuerda, a que podía ser restos de quimio, pero yo es que noto que cada vez me dan más medicación. No es tu caso porque tú no me das esa medicación, sino pues cuando voy a otros especialistas, pero son calmantes para ese tipo de dolores que yo tengo neuropáticos, o ese adormecimiento de manos y de piernas. Bueno, ya comentaré más extensamente contigo, no me quiero extender, pero sí que... Desde luego, Begoña, la neuropatía por los fármacos del tratamiento, esa tiene que haber pasado ya, pero la neuropatía por amiloidosis... mi pregunta, por ahí... La neuropatía por amiloidosis es muy tediosa y muchas veces no mejora. Sí que me ha hecho un neurólogo un estudio con la prueba de cuando nos miran las terminaciones nerviosas, hay, ¿cómo se llama? Un electromiograma, sí, pero eso no aporta nada al tratamiento. Y la afectación que me dice que tengo es de fibras finas, y he oído en tu exposición, en la que hiciste en Puerta de Hierro, hubo una exposición también por parte de un neurólogo, yo tomé nota de todo lo que pude, y es que coincide con muchísimas cosas de las que a mí Begoña, la mayor parte de lo que cuentan los enfermos se puede atribuir a amiloidosis. El problema no es a quién le echamos la culpa, el problema es... No, por supuesto. Entonces, el problema de la neuropatía por amiloidosis, la amiloidosis AL, es que no tenemos un tratamiento específico una vez que hemos curado la enfermedad hematológica. Efectivamente. Entonces, en el caso de Begoña no hay enfermedad hematológica. Yo no puedo, salvo tratamiento destinado a quitar el dolor, que lo pone el neurólogo, no podemos hacer ninguna otra cosa más, porque además podemos hacer una biopsia de nervio sural, ¿y qué vamos a hacer después? Porque hacer biopsias por curiosidad morbosa, pues no. No, pero es una manera de... Dime. Una vez eliminada la enfermedad hematológica, no podemos hacer nada más.
Es triste, pero es así, ¿eh? A menos que tuviéramos fármacos para quitar el amiloide, que no los tenemos. Que no los tenemos todavía. Es posible que los tengamos en un futuro. Uno de los fármacos que se han probado en ensayo y que hemos probado nosotros, uno de los anticuerpos a los que me he referido, yo he visto enfermos que han mejorado muchísimo la afectación neuropática, pero hoy en día no lo tenemos. No lo y tenemos si fuera la afectación neuropática con un fármaco que quita el amiloide, es que esa afectación era por amiloide, pero desgraciadamente no tenemos ese fármaco. Ya me gustaría a mí tenerlo. Probablemente el dolor neuropático sea por amiloidosis, pero no podemos hacer nada más que poner calmantes. Claro, como no te he visto desde hace 6 meses porque tuvimos el tema del COVID y ahora nos veremos, tengo cita contigo el día 15, ya comentaré contigo más detalladamente este tema, pero bueno, era un poco plantearlo también por si a alguien le pasaba. Respecto al tema pulmonar, yo noto que, bueno, recaigo en muchas infecciones respiratorias y, como tú me has explicado en su momento, no hay una goma de borrar para borrar las amiloides. No tenemos manera, por suerte, el corazón mejora rápidamente, pero se sigue viendo en el ecocardio. Hay enfermos que les hemos hecho ecocardios. Tengo yo enfermos que se han trasplantado hace 15 años y sigue habiendo amiloide en el corazón. No podemos quitarlos, ¿eh? Entonces, es una limitación que tenemos en esta enfermedad. Podemos quitar la enfermedad hematológica, pero el amiloide lo único que podemos hacer es esperar a que el cuerpo lo elimine. No podemos hacer otra cosa. En línea general, yo lo que puedo, como vivencia personal, lo que sí puedo trasladar es la sensación de que cuando estoy contigo o hablo contigo, efectivamente, eres una doctora que está muy en boga y muy a la última de todo este tipo de enfermedad, que de por sí es una enfermedad muy rara y cuando a veces la leen en tu informe otros especialistas, pues como que... porque leen lo que tú escribes, ¿me entiendes, Isabel? Si no, o porque les explica al paciente, pero si no, como que no es una enfermedad al uso, como otro tipo de cáncer, en el que ellos puedan decir, me pasa sencillamente con el que más apoyo tendría que ser a la vez contigo, ¿no? Que es el neumólogo, que está... Le veo que él me trata con antibióticos las infecciones, pero el amiloide y el hecho de que yo tenga amiloidosis es que ni lo nombra. Yo a veces le digo... Es que no podemos hacer otra cosa, Begoña. Viéndolo mucho, no podemos hacer otra cosa. No podemos quitar el amiloide. ¿Qué puede hacer el neumólogo? Pues cuando hay infecciones tratarlas, porque el amiloide que todavía queda en el pulmón produce, predispone a infecciones. Y el amiloide que queda en los nervios da dolor. Y eso no lo podemos quitar. ¿Qué hay que hacer? Tratamiento sintomático. Si el enfermo tiene una infección respiratoria, antibióticos. Si el enfermo le duele, pues analgésicos. Pero no podemos quitar ese amiloide. Y eso, por desgracia, es así. Bueno, darte las gracias porque contigo, en mi caso, estoy aprendiendo todo lo que no sabía sobre esta enfermedad. Y bueno, pues a todos los compañeros enviarles un saludo. Y a los que tienen el mismo padecimiento pulmonar, pues bueno, decirles que aquí estoy, que ya me he hecho el trasplante hace 3 años y con mis subidas y bajadas, pero aquí estoy, que hay que luchar. Tengo que recordar que cuando he dicho que es una enfermedad rara, es una enfermedad muy rara. O sea, vemos 10 casos nuevos por millón de habitantes por año. Eso significa 30, 40, 50 nuevos casos en toda la Comunidad de Madrid en un año. Eso es muy poco. Muy poco frecuente, efectivamente. Entonces, la experiencia la hemos ido adquiriendo con el tiempo, pero es razonable pensar que mucha gente no ha visto una amiloidosis en su vida. Por supuesto, claro. Así es. Yo, en el momento que me llegó la carta de Puerta de Hierro invitándome al primer encuentro de amiloidosis, bueno, yo no me lo podía creer porque es que no podía hablar con absolutamente nadie, salvo contigo, Isabel, de este tema, porque en otros especialistas, pues como me lo dicen, es precisamente una enfermedad tan poco vista y tan rara y ya te lo lleva tu hematóloga, pues como que... si les comentas que tienes afectación neuropática o al neurólogo le comentas, pues están todos un poco perdidos. Esta serie de diapositivas que nos has puesto sí que están unificando ahí lo que hemos hablado, ¿no? El hecho de que el amiloide
lo que has dicho, puede afectar a cualquier otra parte del cuerpo. Estábamos como enfermos, yo en mi caso, es la experiencia que cuento, un poco perdidos como en ese limbo del desconocimiento propio y generalizado, ¿no? Tú le dices a alguien, ¿qué te pasa? ¿Qué enfermedad tienes? Y le dices amiloide y es como si le hablaras de un extraterrestre. No, es que es una enfermedad muy rara. Sí, es el sí, problema de las bueno, enfermedades raras. como te veo el lunes, no me quiero extender mucho porque te veré el lunes. Entonces, nada, darte las gracias y nada, a los compañeros también un saludo y que no nos falte el ánimo, que somos raritos, pero que somos fuertes. Muchas gracias. Muchas gracias, Begoña, por tu participación y también a la doctora por la respuesta. Tenemos todavía 2 o 3 preguntas, estamos 5 minutos por encima del tiempo. Voy a hacer, si es posible, un par de preguntas más, si es posible. Y lo único que, bueno, sí os pediría, por favor, hacer preguntas concretas para poder hacer cuantas más posibles. Josibel, cuando quieras. Adelante. Hola, bueno, primeramente muchas gracias, doctora, por toda la información. Mi nombre es Josibel y yo fui diagnosticada con 23 años de amiloidosis. Actualmente tengo 29. Bueno, esta pregunta la hago un poco así con miedo porque siempre me han dicho que dentro del tema de la amiloidosis, que es bastante raro, pues yo soy aún mucho más rara. Porque, pues, por mi edad, por el diagnóstico, eso, con 23 años me encontraron depósitos de amiloides en los riñones. Estuve un tiempo, pues, al principio con varios síntomas. Más adelante, bueno, yo vivía en Venezuela y ahora vivo en Galicia. Y bueno, entré en diálisis peritoneal, me habían diagnosticado con amiloidosis hereditaria, porque me habían hecho una aspirada de médula, me habían revisado y no habían encontrado depósitos de amiloide. Luego tampoco, bueno, analizaron a mis padres, a mis hermanas y no encontraron tampoco depósitos, o sea, no era hereditaria y tampoco era secundaria. Entonces, mi diagnóstico final es amiloidosis primaria porque no, al parecer, pues no encontraron nunca el motivo del origen, digamos. Hace 2 años, bueno, hace año y medio me trasplantaron de hígado y de riñón, me hicieron un doble trasplante y bueno, actualmente me encuentro bien. Más que una pregunta, pues era una consulta porque mi nefrólogo, que me lleva actualmente en el CHUAC, en La Coruña, pues siempre me insiste un poco de que trate de visibilizar mi caso, porque bueno, es un caso para todos los doctores que me han visto bastante extraño. Bueno, no sé si me estoy escuchando. Sí, Josibel, yo lo siento, pero me da la impresión de que no tienes una amiloidosis AL. Si te han trasplantado el hígado y el riñón, no tienes una amiloidosis AL, tendrás una amiloidosis por TTR. Y claro, yo soy especialista en amiloidosis AL, pero desde luego no se utiliza el trasplante hepático en una amiloidosis AL. La presentación es rara. Yo tengo enfermos de 30 y tantos años, pero por lo que me estás comentando, en ningún caso se ha planteado. El término amiloidosis primaria es completamente equívoco, no se habla de amiloidosis primaria, hay que precisar AL, TTR o la proteína que se deposita, pero desde luego, por lo que me estás comentando, no tienes una amiloidosis AL, entonces yo no puedo opinar, va un mundo, Josibel, no tiene nada que ver la amiloidosis AL con la amiloidosis por TTR. Vale, entonces, vale. No me das datos suficientes. Si te diagnosticaron con 20 y tantos años y te han hecho un trasplante hepático, probablemente tengas una TTR hereditaria. Que no hayan encontrado la mutación, ahí no puedo opinar, porque no es mi campo, no es un tema que yo controle, pero la amiloidosis TTR hereditaria y unas mutaciones descritas que son las que hay que estudiar, pero repito, me estoy metiendo en el campo de la TTR, que es un tema que yo no manejo. Pero vamos, claro, no tienes una amiloidosis AL. Vale. Sí, lo comentaba por eso, porque siempre, o sea, tenía la duda y bueno, y parece que eso es como un enigma que nadie, pues no me terminan de aclarar y bueno, era un poco mi pregunta. Pero bueno, muchas gracias por la aclaratoria.
Gracias, doctora. Gracias, Josibel. La siguiente pregunta, Antonio Molina, por favor, cuando quieras. Antonio. Bueno, parece que no funciona bien el micrófono. Vamos a la siguiente pregunta. Sara Fernández, a ver si podemos escucharte. Yo sigo aquí, ¿eh? Disculpe, doctora, estos Nada, problemas nada. técnicos A ver, estoy intentando silenciar, pero por alguna razón no funciona. El que pueda conectarse, que se conecte. Voy a hacer la siguiente pregunta que tengo por escrito. Mientras tanto, vamos intentando solucionar el problema con los micrófonos. Dice mi marido. Sí, no sé exactamente por qué no funciona, pero bueno, no consigo darles voz. La siguiente pregunta, mi marido fue diagnosticado de amiloidosis AL hace 1 año y medio, se trató con Belcade durante 7 años, luego desencadenó, luego descansó y al no dar resultados empezaron con daratumumab y Belcade en marzo de este año. Duró 1 mes y medio, pero tampoco dio resultado. Ahora está en el hospital de referencia con ciclofosfamida oral cada semana y daratumumab cada 15 días. ¿Cómo ve el tratamiento? Mi marido tiene 69 años y la amiloidosis le ha afectado los riñones. Muchas gracias por su exposición, nos ha aclarado muchas cosas. Todos los tratamientos que ha comentado son tratamientos muy válidos, pero claro, uno no sabe si el enfermo va a responder o no. Todo depende de la respuesta. Repito, todo lo que ha mencionado, el Belcade, la ciclofosfamida, el daratumumab, son fármacos muy efectivos y que suelen funcionar, pero hay enfermos que nos dan un poquito más de guerra y que no funciona bien uno y hay que ir cambiando. Pero en principio y sin conocer más del tema, pues el tratamiento es adecuado, evidentemente. El daratumumab es un buen fármaco y combinado con otro esperemos que funcione. Muchas gracias, doctora. Estoy intentando solucionar los problemas técnicos que tenemos. Parece que no consigo darles voz a las personas que tienen la mano levantada. Os animo a que enviéis vuestras preguntas por escrito. Y bueno, de momento tenemos otras 3 preguntas que, bueno, por problema. Mira, ahora tenemos una persona que sí que puede tener el micrófono conectado. Mari Carmen, cuando quieras. Hola, ¿qué tal, Isabel? Buenas tardes. Mira, yo te quería preguntar, como parte de la asociación, ¿cómo podemos contactar con los laboratorios que hacen o van a hacer ensayos clínicos antes de su época de marketing, que es cuando tienen interés en darlos a conocer? Porque a mí me gustaría pues estar enterada para poder informar. Sí, ya sé que sois los médicos los que tenéis que contemplar y decidir si quién es candidato o no. Pero a mí me gustaría poder saber cómo puedo contactar con estos laboratorios. A ver, Mari Carmen, la normativa de ensayos es muy rígida, ¿eh? Nosotros sí. cuando empezamos un ensayo firmamos un acuerdo de confidencialidad. Yo no puedo divulgar los términos del ensayo, solo ofrecer a los enfermos que yo considero que pueden entrar en los... Luego ahí sí. Los pacientes no pueden hacer nada. Todos los ensayos están publicados en una web del gobierno americano, todos los ensayos, ¿eh? Que se están llevando a cabo en el mundo. Uno no tiene más que poner y ahí se entera quiénes son los promotores. Pero no tenemos manera de contactar con los propietarios de los fármacos. No funciona así el tema, ¿eh? No se puede contactar con los propietarios de los fármacos para decir, oiga, que me den esto, oiga. Pero los ensayos están todos publicados, los ensayos que hay en marcha. Y se puede contactar, y ahí en la web del gobierno americano figura quién es el promotor del ensayo y con quién se puede. Y la mayor parte de los laboratorios que tienen cualquier fármaco tienen un departamento de atención al paciente con el que se puede contactar, pero yo no puedo dar esa información por detrás, Mari Carmen. Es decir, igual que si me preguntas, quiero hablar con el gerente de Puerta de Hierro, pues hombre, yo no te puedo dar su móvil, no sé si me explico. Claro, sí, no. Si quieres hablar con el gerente de Puerta de Hierro, pues lo suyo es que vayas al despacho y pidas una cita. Pues esto es así. Claro.
Gracias, Mari Carmen, por tu pregunta. Vamos a dar por finalizado el seminario aquí. Bueno, ya es un poquito más tarde de la hora. Os animaría a que todas estas preguntas que han quedado ahí, que no hemos tenido tiempo para hacérselas a la doctora, que se las enviéis a la Asociación Española de Amiloidosis al correo info@amilo.es para que ellos puedan hacérselas llegar a la doctora y puedan daros también alguna respuesta. Muchas gracias a todos por vuestra participación, por vuestras preguntas. Por supuesto, muchas gracias a la doctora por su tiempo, por estar aquí incluso más tiempo del que habíamos planeado contestando todas estas preguntas. Le agradecemos mucho su ayuda con todas estas respuestas a las preguntas y su presentación, y simplemente recordar a todos los asistentes que el webinar ha sido grabado, el seminario online ha sido grabado y estará a vuestra disposición en las redes sociales de Amilo para que podáis volver a verlo, toda esa información que hemos compartido con vosotros esta tarde. Muchas gracias a todos y en especial muchas gracias, doctora. Muy bien, pues muchas gracias y saludos a todos.